Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí trayéndoles un video para el canal. Hoy vamos a hablar acerca de las posesiones demoníacas. ¿Es acaso un trastorno, una enfermedad o algo malévolo, algo sobrenatural? Comenzamos. Uno de los fenómenos más interesantes, misteriosos y controvertidos que se han dado y que todavía se dan es el de la posesión diabólica. El diablo y sus demonios, esos seres ancestrales, malignos y enigmáticos, dicen ser en muchas ocasiones los autores de las desgracias y el dolor de los hombres. Aún hoy en día hay gente que afirma estar poseída por el diablo, pero ¿existe realmente el diablo? Bueno, pero les va a salir caro el chiste. ¿Para qué me se cura bien? Me dijo mi madre, hazte abogado, pero no uno por llevar la contra, hace pendejadas. Y ni siquiera tengo seguro. Ay, Diosito, ¿en qué me metí? En el nombre de Cristo, te ordeno liberar el cuerpo de... ¿Cómo se llama? ¡Lucy! ¡Que liberes el cuerpo de Lucía! No, padre, Lucy. Lucy, ¿es en serio? Sí. Y dale con nombres gringos siendo más autóctonos que artesanía inca. ¿Y qué me va a decir? Que su segundo nombre es Fernanda y de cariño le dicen Lucifer. Lo que pasa, padre, es que nosotros éramos fanáticos de Yo amo a Lucy y el papá se llama Fernando. ¡Ya no me moje, padre! Entonces no diga pendejadas. Sal de este cuerpo. El poder de Cristo te lo ordena. ¡Cállate, cerdo asqueroso! El poder de Cristo te lo ordena. ¡Cállate a tu madre! El poder de Cristo te lo ordena. ¡Que la entera! ¿Entera? ¡Padre! Perdón. El poder de Cristo te lo ordena. ¡Lo logró, padre! ¡Acabó con ese demonio! No cantemos victoria todavía. Me han contado que suelen mudarse al cuerpo más débil del lugar. No dirás eso muy alto, que si te llega a escuchar el padre Emilio, no solo el diablo va a estar dentro de ti. Ni hablar, mejor regresemos a la cápsula informativa. ¿Son posibles las posesiones diabólicas y demoníacas? ¿Cuál es la postura de la ciencia ante dicho fenómeno? El origen del demonio. Muchas y variadas son las teorías y creencias que intentan explicar la existencia y origen del diablo, pero todo se queda en mitos y teorías filosóficas que no conducen a nada concluyente. Así nos encontramos, por ejemplo, con teólogos y filósofos que afirman que el origen de los demonios es muy remoto, puesto que todos los pueblos los atribuyen a una época anterior y a la formación del mundo. Y entre los más antiguos y los tiempos más remotos, el demonio ha sido considerado como una especie de intermediario entre los dioses y los hombres. No necesariamente un ente maléfico, tal vez. Es en la Biblia donde los demonios aparecen como ángeles que, capitaneados por Satanás y guiados por una loca soberbia, osaban enfrentarse a un dios, a Dios, a Jehová, a ese ser conocido como Dios. En el cielo se libró una terrible batalla entre los demonios y los ángeles de Dios, ¿no? De San Miguel, etc. Posteriormente Dios dice, o dicen los creyentes, creó al hombre, pero sabemos que es al revés. Los hombres crearon a Dios y ellos fueron tentados por Satanás para desobedecer a Dios. Pero el maligno triunfó, pero lo del hombre es la presa del infierno. Pero son sugestiones simplemente. Estamos hablando desde un punto de vista muy crítico. Mi postura es totalmente atea, pero estamos hablando de algo de historia para adentrarnos un poquito en lo que es el tema. Bueno, para la psicología clínica existen diversos trastornos psíquicos y psicológicos que podrían derivarse en una supuesta posesión, como por ejemplo lo que es escuchen bien, la psicastenia.
es una debilidad del psiquismo. Son temas un poquito más profundos que ahorita solamente abordaré superfluamente. Así es. Tenemos la psicastenia, tenemos la psicosis, la neurosis, la esquizofrenia, entre muchísimas otras. También incluso podremos encontrarlos en la hipnosis y ciertas drogas. Debemos incluir aquí algunos casos de histeria, epilepsia, etc. Dichos trastornos han sido considerados a lo largo de la historia como posesiones, ya que en ellos se producen o se producían desdoblamientos de la personalidad, espasmos, contracciones, agitaciones de los miembros, perturbaciones cardiovasculares, etc. Es decir, síntomas que suelen aparecer en los posesos, entre comillas, y que antiguamente al carecer de la ciencia de suficiente información sobre ello, se consideraban como posesiones diabólicas. Pero como vemos, las posesiones pueden ser científicamente explicadas sin necesidad de recurrir a ningún tipo de ente sobrenatural, con lo cual, bueno, llámese Dios o llámese otro tipo de ser superior. Pero sabemos que eso es literalmente imposible, ya que no podemos negar que este tipo de trastornos, psicológicamente hablando, recordemos que cualquier fenómeno que nosotros llamemos extranormal, extranatural, sobrenatural o algo que no sea cotidiano, lo denominamos como algo misterioso, milagroso, tal vez un poco inconcebible para el cerebro, para el ser humano, ¿no? Pero recordemos que todas las cuestiones que llamamos sobrenaturales tienen una explicación científica. Todas. Bueno, me van a decir, ¿y qué pasa con esto y qué pasa con el otro? Cuando intentamos desdeñar, desglosar, y desde ahorita les comento que todo tiene una explicación científica, y lo que no tiene explicación científica es porque, uno, todavía no nace quien dé la explicación científica, o dos, no estamos con la persona correcta que nos puede dar esa explicación científica. Muchas ocasiones los milagros son decodificados en verdades científicas, y la posesión demoníaca no es la excepción. No la es. Como vemos, tanto la causa como la obsesión o trastorno psíquico, como los síntomas, o sea, los fenómenos paranormales de las posesiones, pueden ser explicadas por la ciencia. Y como les contaba hace unos cuantos segundos, es cierto que en algunos casos particulares se podría escapar un poco de estas explicaciones y entonces surgir la duda de si verdaderamente será una posesión o un fenómeno perfectamente explicable. Pero cabe resaltar, y eso sí, que la mayoría, si no es que todos estos fenómenos, tienen una explicación racionalmente lógica. Vamos a echarle un vistazo al mito. La creencia en las posesiones demoníacas son de las más antiguas y curiosamente de las más comunes en nuestros días. En términos de mitos y falsedades, si bien el cine, la literatura y diversas ficciones han hecho una enorme contribución a esto, no existe evidencia alguna que pueda tomarlo en serio. No obstante, sabemos bien que esta clase de mitos no nos gusta para nada, así que hoy vamos a intentar echar algunas luces dándole una mirada científica al mito de la posesión de Satán y, peor aún, los exorcismos. A lo largo de la historia, muchísimas personas en diversas partes del mundo han asegurado que han sido víctimas de una posesión demoníaca. Hay casos muy famosos y bastante documentados, pero podemos encontrar una larga lista en la web, entre comillas, de posesiones demoníacas reales. Pero de acuerdo a estas historias, un individuo sufre el ataque de un espíritu maligno, un demonio o hasta el mismísimo Satanás. Estos entes se introducen en el cuerpo de la mente y contraen el cuerpo de la persona inconsciente, daños,
inclusive hasta muerte, ¿no?, del individuo, no sin antes causar múltiples calvarios. Pero seguramente conoces alguna historia que has visto en la televisión o en la web o en el cine. Las posesiones demoníacas son una afección, pero vamos a intentar analizar un poco la cuestión, porque es totalmente estúpido hablar de una posesión satánica, diabólica o demoníaca. En primer lugar, porque estamos hablando de ficción, de algo que pertenece meramente a lo irreal, a los relatos míticos y a las creencias religiosas, sobre todo la católica. Creer que existe el diablo y los demonios y que estos puedan poseer a los demonios es descabellado. Es como si existieran los Voldemort, los mortífagos, y que quieren venir a torturarme por ser un muggle. Es igual de irracional que creer en cualquier otro personaje ficticio, que están solo en la imaginación de las personas, o creer que lo saben y les van a venir a salvarme la vida. Así de lógico. Sabemos que de antemano hay mucha gente que realmente cree en estas cosas. Ellos, se debe a que la gran mayoría de las religiones del mundo se asegura la existencia de los demonios y de los espíritus malignos y que estos poseen a la gente. El caso más popular viene del cristianismo y la Biblia. Por ejemplo, menciona que Jesús quitó los demonios, que poseía las personas, al menos en 6 oportunidades. Además, hoy en nuestros días, la iglesia ofrece un servicio para esto. Ni hablar de las numerosas sectas y cultos religiosos que incluso hasta comercializan el supuesto ritual. Incluso la iglesia tiene una definición para exorcismo y dice: es el acto de expulsar o alejar los demonios o espíritus malignos de personas, lugares o cosas que se cree que son poseídas o infestados por ellos, o puedan ser víctimas o instrumentos de su maldad. Y para la religión católica existen 3 tipos de exorcismos: el bautismal, el simple y el real. Pero no me meteré en ese tipo de asuntos, son cosas vanas, ¿no?, que realmente no. Pero sería bueno adentrarnos en ese tipo de explicaciones. Realmente no vale la pena. Mejor vamos a hablar de la respuesta o explicaciones científicas al caso. Y como título pondré las posesiones y los exorcismos para la ciencia. Para la psicología es un delicado trastorno disociativo, clasificado como una enfermedad mental, obviamente, por el DSM-5. En medicina a menudo se le denomina como un trastorno de trance, trastorno de la personalidad múltiple, o algo que no me gusta mucho que se llama demoniopatía. Los pacientes afirman haber sido poseídos por un ser irreal que controla y ordena sus obras. Numerosas investigaciones se han desarrollado al respecto y, contrariamente a lo que ocurre fuera del ámbito científico, desde la ciencia se encontró evidencia sólida capaz de demostrar que no existe tal cosa. No se trata de algo que sea realmente sobrenatural, sino más bien es una enfermedad mental. Trastornos psíquicos, neurológicos y químicos, pero a nivel cerebral. Todos los síntomas están directamente relacionados con histeria, disociaciones, cuadros médicos. La contienda entre la psicología y la religión es muy dura. Es que mientras un individuo enfermo que requiere un profundo tratamiento profesional es visto como un paciente desde la medicina, para la religión es un ser poseído por algo que ni siquiera existe. Las alucinaciones, los espasmos, las automutilaciones o hasta los trastornos del habla son la pura evidencia de que algo del cerebro no está funcionando bien, no en el alma o en el espíritu como se creía. Un esquizofrénico, un epiléptico y hasta una persona con síndrome de Tourette no está poseída, tiene un problema médico que únicamente puede tratarse con la ciencia, la medicina. La psicología nos da una visión un poco más concreta, más justa, más equitativa, más real. Las investigaciones psicológicas sugieren que las posesiones por espíritus son consecuencias de eventos traumáticos vividos en el pasado por los individuos afectados.
y se han puesto a pensar, solo pensar. El creyente es el único ser en el mundo que es capaz de recibir una posesión demoníaca. Sobre todo los católicos, en otras palabras. ¿Por qué los ateos, nosotros los ateos, nunca tenemos una posesión demoníaca? La psicología ofrece diversas respuestas a este tipo de cuestiones. La psicología clara, justa, sin estigmas y sin dogmas, es la que te ofrece la respuesta. En Uganda, la posesión por espíritus sigue siendo algo común, al igual que en muchas otras partes del mundo, África, Asia, países del Caribe, tercermundistas y unas pequeñas manchas de Europa. Pero este fenómeno se caracteriza por sacudidas corporales, caracterizadas por un estado de trance. Teniendo en consideración lo que ya sabemos, que muchas de las características de la posesión por espíritus, entre comillas, coinciden en realidad con lo que los psiquiatras y psicólogos llamamos trastorno disociativo o desconexión entre las experiencias. Los pensamientos y los sentimientos, entre esos. Un investigador llamado Duhigg quiso investigar si situaciones traumáticas vividas por los individuos y analizados podrían subyacer en un estado de depresión. Este investigador participó en una revista inglesa llamada Culture, Medicine and Psychiatry. La investigadora y sus colaboradores explican que se entrevistó a un total de 119 personas diagnosticadas con posesión de espíritus y se les comparó con otras 71 personas no poseídas. En este primer grupo, Duhigg evaluó los síntomas de disociación de todos los individuos y también los interrogó sobre eventos traumáticos que habrían recibido en el pasado, recibiendo cuestionarios estándar. El análisis de los datos reveló que estas personas poseídas puntuaron más alto que los síntomas disociativos se refieren y habían recibido muchos más momentos traumáticos que los individuos del lado B. La vida de los individuos se había visto amenazada y fueron particularmente comunes entre los poseídos, así como la muerte de un miembro de la familia durante la infancia, lesiones físicas graves o la muerte de un hijo. Por lo tanto, los resultados obtenidos por Duhigg apuntaron que la posesión por espíritus son experiencias traumáticas. Estas posesiones parecen ser una forma muy arraigada de la cultura de hechos traumáticos culturales. Así los rituales en torno a estos fenómenos sí ayudan con el sanador, pero no porque sean poseídos realmente por un demonio. Sí ayudan. Lo que sabemos es que los actos que hacen las personas que curan, los curanderos, que hacen algún tipo de exorcismo o algún tipo de expulsión, curación demoníaca, afirman que los pacientes, por decirlo así, sus pacientes, afirman sentirse mejor gracias a ellos y básicamente más del 50% resultaron sanados completamente, y esto tiene su explicación científica también, obviamente con todo lo que acabamos de decir, aunque se puede dar el caso de que personas ricas, pobres, clase media, etc., los estudios antropológicos, por decirlo así, que acabamos de mencionar hace rato, la posesión por espíritus ha sido descrita como un fenómeno que se da con mucho más frecuencia en ambientes marginales, donde viven poblaciones desfavorecidas. Este fenómeno ha sido considerado como una respuesta a la tensión intrapsíquica derivada de problemas neurológicos y falta de apoyo psicológico. La ciencia siempre va a desmitificar lo que digan los creyentes.
todo, porque la ciencia ha registrado y tiene el conocimiento de aquellos que los religiosos ignoran, ignoraban y ignoran hoy. Los religiosos lo atribuyen a seres sobrenaturales, que Satán controla a las personas, pero hoy sabemos que eso es total y absoluta mentira. Pero para la psicología, el término, por decirlo así, de posesión demoníaca, no es más que una enfermedad mental que puede causarse por factores genéticos o por el contexto social o cultural de un individuo. A este se le daña su percepción del mundo, su alrededor, con alucinaciones. Quien lo sufre padece de constantes fantasías y puede escuchar voces, desarrollar diferentes trastornos de la personalidad. Y aquí entra un término que los psicólogos llamamos el efecto placebo. Las personas puedan sugestionarse, que propician reacciones reales y psicosomáticas. Por lo tanto, si alguien piensa demasiado en posesiones o vive con miedo, es posible que sufra, pero pues es por el poder de su mente, hasta que un sacerdote ritual apropiado lo libera del poder demoníaco. Pero sabemos que esto no es cierto. Pero tiene cierta razón el poner a una persona de renombre, llámese padre, cura, hacer un exorcismo, porque lo que inconscientemente lo que llevas a tu mente dice, bueno, ya viene el que me va a salvar, el que me va a sacar el demonio, y tu mente automáticamente está predispuesta y también prediseñada para que cuando esta persona haga su trabajo se libere del demonio que tienen dentro. Pero bueno, esta pequeña cápsula que era de 10 minutos alargó bastante, así que yo me despido. Yo soy Jesús Pérez Mitra Arango, haciendo un poco de conciencia de cultura para el mundo. Hasta luego, cuídense.